La muerte de un gran deportista que ha sido ejemplo, sobre todo en el baloncesto. Así es, 41 años, bueno, con muy buenas relaciones aquí con España. Recordamos cómo Pau Gasol lo consideraba otro hermano más, ¿verdad? Y veíamos en su rostro el dolor absoluto, ¿verdad? ¿Qué relación tuvo este jugador también con nuestro país, además de esa relación con los Gasol? Bueno, pues la verdad es que Kobe es una figura un poquito extraña, ¿no? Su padre era jugador de baloncesto, que vino a jugar a Italia, siendo él muy pequeño, aprendió italiano, aprendió español, muy amante del fútbol, muy amante del Barcelona, también a través de Pau Gasol, ¿no? Y bueno, pues esa es la vinculación fundamental que tenía con España. Hablaba español perfectamente. Y había participado aquí en diferentes campus con los hermanos Gasol y, en fin, muy vinculado también a España. Así es, el baloncesto de nuestra comunidad se ha fijado mucho, por ejemplo, en una figura como él, como Kobe Bryant, es decir, cuando preparáis partidos, jugadas, momentos, es habitual que miréis, ¿no?, cómo jugaban cómo juegan Los Ángeles Lakers, incluso la labor de este gran jugador de baloncesto. Sí, desde luego. Además, este representa un poco los valores del deporte, ¿no? y lo importante que el deporte es para la educación, ¿no? Kobe Bryant era un jugador excepcional. Era una figura, máximo anotador de la NBA, 3 años máximo defensor, pero tenía claras algunas cosas. Por ejemplo, tenía claras que para ganar los partidos tenía que tener un buen equipo. Por eso se rodeó de gente muy buena como Shaquille O'Neal, Lamar Odom, Pau Gasol. Esos valores que son innatos en el deporte, como es el trabajo en equipo, pues él sabía que para triunfar necesitaba un buen equipo, ¿no? Y eso él sabía hacerlo.